Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, Xolos Informa. El día de hoy hablaremos sobre un tema que a muchos nos genera intriga e incluso me atrevería a decir controversia. Así es, ¿cómo hubiera sobrellevado el tema de la pandemia Hitler y Benito Mussolini si estos continuaran siendo los líderes políticos en sus respectivos países? Por lo que el objetivo principal será desarrollar una conciencia histórica que nos ayude a identificar los principales acontecimientos del fascismo del siglo XX, con la finalidad de contrastarlo con el contexto actual, proporcionándonos un conocimiento más amplio y crítico sobre el pasado de la humanidad y así comprender el presente, tomando en cuenta que el fascismo es una ideología que surgió en Italia bajo la dictadura de Benito Mussolini, el cual señalaba que había razas sociales superiores y que otras debían eliminarse. Además, incitaba a actuar con violencia hacia quienes no estuvieran de acuerdo con el régimen impuesto, causando conflictos sociales, económicos y políticos, siendo una de las principales causas que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, vamos a utilizar las grandes ventajas de vivir en el siglo XXI, bajo la teoría conectivista, que nos brinda la posibilidad de entablar conexiones muy fácilmente mediante la red y, en esta ocasión, la usaremos para conectarnos con los muertos. Así es, con los muertos. En esta ocasión será Benito Mussolini y Adolfo Hitler, los cuales son nuestros invitados especiales el día de hoy. Mi nombre es Karen Hernández, docente en formación de la actual Casa de Estudios Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Cerretzamen, y el motivo por el cual los mando a llamar en esta temporada de Día de Muertos es porque tenemos mejor señal con el más allá. Oh, espera, ¿qué siglo es este? Bienvenidos al siglo XXI. Wow, qué rápido se pasa el tiempo cuando estás muerto. Así es, y cuéntenme, ¿cómo los trata la muerte? Pues la verdad no nos podemos quejar. Más bien, debemos aprovechar que las puertas, de donde sea que estemos, se abren para venir a visitarlos. Me alegra escuchar eso, y que no estén molestos, sobre todo que no se sientan incómodos ante mi presencia. No, no, claro que no. No eres judía, así que todo está bien. Hablando de judíos, mis audioescucha y yo tenemos varias dudas, entre ellas el tema del fascismo. ¿Nos podrías hablar sobre ello, Benito Mussolini? Claro, mira, el fascismo es una ideología desarrollada por mí, en la cual suprimo las libertades individuales y hago uso de la violencia para todos aquellos individuos que estén en contra de mi forma de pensar y de ver mi realidad. Tanto las personas como la economía y sus elementos deben ser controlados por el Estado. En pocas palabras, busco regular completamente todo. Debía salvar a mi país precisamente porque este movimiento surge en un contexto de posguerra. Como había muchos descontentos por los pocos beneficios que Italia, precisamente el país donde yo nací, obtuvo tras la Primera Guerra Mundial, aproveché ese malestar para ganar poder y atacar con ayuda de un grupo armado llamado los Camisas Negras al Partido Socialista, del que me expulsaron por mi forma de pensar y así pude crear el fascismo en el siglo XX. Entiendo, pero entonces, ¿el fascismo qué relación tiene con el nazismo? En que el nazismo es un tipo de fascismo que surgió en Alemania y debido a que en mi país también teníamos grandes problemas económicos originados por las duras condiciones que el Tratado de Versalles injustamente dictaminó en nuestra contra después de la Primera Guerra Mundial, yo decidí fundar el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, porque era necesario crear un régimen autoritario, jerárquico y con orden,
que hiciera valer la supremacía racial de los alemanes arios y trajera de vuelta la grandeza a Alemania. Considero que nuestra raza blanca es superior y las otras razas solo nos impiden progresar. Por eso organicé mi partido con un sentido militar y le ordené a mis hombres intimidar a todos los adversarios políticos que pensaran diferente a mí. Comprendo. Entonces, las ideologías surgen mediante la necesidad de restaurar a sus países tras la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que ésta les trajo. Ahora bien, ¿nos podría mencionar las características que diferencian al fascismo del nazismo? Claro, no sé qué tal mi amigo Hitler, pero con lo que respecta al fascismo, yo establecí un control del Estado sobre los ciudadanos, aunque déjame decirte que permití algunas asociaciones y ciertas libertades. Bueno, a diferencia de mi amigo Mussolini, yo establecí un control total del Estado sobre los ciudadanos. Pero déjame decirte que en mi país yo ejercí el control a través de la violencia. Eso es algo necesario, aunque creo que fuiste algo blando. Yo ejercí el control a través del terror y la represión, y aquellos que estuvieran en contra mía eran asesinados. Pero déjame contarte más. Yo condenaba a mis enemigos y claro, pues, a las razas inferiores, a trabajar forzadamente en campos de concentración. Pues yo también tenía mis enemigos en campos de concentración, solo que cuando dejaban de serme útiles, los exterminaba, al igual que a los traidores y a todas las razas a quienes yo consideraba inferiores. Interesante y sádico, debo decir. ¿Pero a qué atribuyen que su ideología tuviera éxito en Europa, al menos en el siglo XX? Como ya te habíamos dicho, principalmente por los problemas económicos que enfrentaban las personas en esa época, causando el hartazgo y descontento de la gente. Eso facilitó que mis discursos convencieran a las personas de buscar recobrar el orgullo de nuestro país, y me ayudó a derrocar al sistema político que gobernaba en ese entonces. Pero también traje muchas mejoras en el ámbito económico, así como una gran expansión territorial y un aumento de poder armamentístico. Bueno, ya hablamos mucho de nosotros, pero yo sí tengo una duda. ¿Qué efectos tuvo nuestra ideología en el mundo? Excelente pregunta. Pues hubo secuelas negativas, pérdidas humanas, además se perdieron estados enteros gracias a las bombas. Sin embargo, también hubo aportaciones positivas, pues a lo largo de la Segunda Guerra Mundial se inventó la máquina de Turing, con el fin de poder decodificar los códigos que se empleaban en los nazis. Lo recordarás muy bien, Hitler. Esto sirvió como punto de partida para la construcción de las computadoras, que dio origen a la informática. Sin embargo, también, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en prevención de que no volviera a pasar algo similar, se formó una conferencia internacional en la que participaron cerca de 50 países, que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, en sustitución de la fallida Sociedad de Naciones, instaurada tras la Primera Guerra Mundial, de la cual fuiste parte, Benito Mussolini. Por ello, no tuviste consecuencias a muchas de las acciones que realizaste. Pero bueno, esta organización tuvo como fin conservar el bienestar internacional, además de ocasionar relaciones positivas y amistosas entre las naciones. Pero entonces, ¿cuál es la situación actual en el mundo? Bueno, les puedo hablar de México. Es una república democrática, federal y laica, compuesta por estados libres y soberanos. En todo lo que concierne a su régimen interior, es guiada por los principios de la Constitución, que de acuerdo a esta ley, la soberanía y el poder político son origen y correspondencia del pueblo. Sin embargo, no siempre fue así, puesto que durante la Revolución Mexicana, los grupos opositores de clase media urbana y rural se oponían al socialismo y la reforma agraria, vieron el fascismo como una alternativa, lo que dio origen al Partido Fascista, que se formó en México en 1922, la cual se basaba oficialmente en el fascismo italiano. Este
Fue fundado por Gustavo Sanz de Sicilia, pero algo que les quiero comentar es lo que actualmente acoge a todo el mundo, que es la pandemia causada por el virus COVID-19 que se originó en China, el cual se contagia de forma similar a la gripe, pero causa daño pulmonar e incluso la muerte. Todos los países se encuentran en cuarentena y se sigue investigando la cura. Por otro lado, me llama la atención que les interese saber sobre la situación actual del mundo y respecto a ello, les tengo otra pregunta. Como líderes políticos, ¿qué habrían hecho ustedes si se hubieran enfrentado a esta pandemia? Bueno, no es una pregunta difícil de contestar. En mi caso, yo hubiera aprovechado la situación de que todos se encontraban aislados, solo para difundir mis ideas y pues incrementar mi influencia. Pero sobre todo en aquella población que no tenía los recursos necesarios para enterarse de la verdad y quienes sí tuvieran acceso a ese tipo de información y se hubieran rebelado contra mí, habría usado la violencia para hacerlos entrar en sintonía, pues con mi forma de pensar. Muy interesante tu respuesta, Mussolini. En mi caso, yo habría aprovechado la pandemia para eliminar a las razas inferiores a la nuestra y poder extender más el territorio alemán por el mundo, convenciendo a otros países a unirse a mis ideales por la fuerza y por el miedo. Buscaría la manera de hallar la vacuna, pero solo se la daría a aquellos que fueran leales al nazismo. También habría instaurado serias medidas para que todos los miembros del Partido Nacional Socialista no se contagiaran de dicha enfermedad, castigando con la muerte a quien no siguiera tales medidas preventivas. ¡Oh, demasiada información! Gracias por la imagen mental. ¿Por qué no dices lo que quieres en realidad? Oportunas sus respuestas y quiero aprovechar para agradecer su presencia, aunque sea de forma astral. Gracias a ti por darnos la oportunidad de regresar a la vida y poder comunicarnos una vez más. También quiero agradecer a mi sabia escucha y considero que este tema requiere una segunda parte. Denle like, piquen el botón de suscribir y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo podcast. Ahora, espero se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima emisión, en otro episodio de Yo los informa. Recuerden, tomen agua y coman mucho potasio, que sabe bueno con arroz blanco.